Buenos días o tardes, según nos conecten desde algún lugar de México, España. Lo primero, dar las gracias a la Secretaría de Cultura de Baja California por permitir abrir este espacio en estos momentos tan difíciles para la comunicación, para hablar de dos personas, o mejor dicho, serían cuatro o incluso más. Son seres que se multiplican como las amebas. En conjunto, se trata de una exposición y de un libro. Tenemos hoy con nosotros a Manel Costa y a Jayo de la Puerta. Y los tenemos aquí con motivo de la edición de un libro que recoge una exposición de un libro titulado Artistas muertos fracasados, obra de Manuel Bon Costa y Sebanak Torruk. Son dos investigadores que se dedicaron durante un tiempo a recoger vida y obra de estos artistas muertos y fracasados, y que formó parte de la exposición de la que luego nos hablará Manel Costa. Y esa misma, digamos, ese mismo proyecto ha sido llevado ahora a formato libro por Jayo de la Puerta, de la editorial A Fortiori en Bilbao. Pero vamos a empezar quizá con el autor del libro, que es Manel Costa. Manel Costa, bueno, personalmente, aparte de mi amistad y de ser compatriota en el sentido de terruño, nacimos creo que así es, Manel, en Sí, sí, Valencia los dos, por lo menos sí. Yo sé sí, que sí, sí. tú ya con tu madre hubo problemas de quién llegaba primero, pero sí, creo que también naciste en Valencia. Y bueno, aparte de ser artista, performer, crítico, es comisario de exposiciones y es una persona que yo creo que es múltiple. En cualquier momento, yo creo que en esto son comunes tanto Jayo, la editora, como Manel, pueden ser expulsados de sí mismos. Es una cualidad que tienen estas personas que se van multiplicando, como decía antes, y él, además de un extenso currículum de exposiciones y libros que ha publicado y ha hecho, también lo tiene de muchas más exposiciones que no ha realizado y de muchos libros que todavía no ha escrito, que es lo que hace de verdad interesante su vida. En concreto, este libro, bueno, lo impulsó junto a otro artista ya desaparecido, Curro Canavese, y bueno, y ellos forman, digo, porque, bueno, Curro ya desapareció, pero aquí siguen los compañeros también de Manel en el Sporting Club Ruzafa, Carlos Moreno Mínguez, que es un centro cultural artístico que hay en el centro de Valencia, en el barrio de Ruzafa, que es muy genuino y además para mí representa la vanguardia. Es un híbrido, como estos personajes que hoy nos acompañan. Es un centro de arte contemporáneo, pero también es un gran taller que comparten diferentes artistas donde exponen su obra. Es una sala de exposiciones, contiene una librería, es una editorial que además convoca un premio de literatura experimental y además, por si fuera poco, tienen un espacio escénico donde bueno, se realizan actuaciones musicales, performance, obras de teatro incluso. Yo mismo soy testigo de una de ellas porque estuvimos allí hace poco con nuestra amiga Itziar. Y bueno, es el motor, digamos, de esa Valencia que yo tanto echo de menos, que ya me fui de allí hace casi 30 años, y que sigue siendo, digamos, como el corazón, ¿no? Yo cuando regreso a Valencia me parece volver al tiempo pasado cuando entro por allí. No por la edad de los componentes, sino por la energía y vitalidad de los proyectos, ¿eh? De aquella Valencia de los 80 tan activa. Y bueno, a Manel, aunque compartíamos, seguramente nos cruzamos muchas veces en aquella Valencia bohemia, llena de artistas, de músicos, nos unió recientemente su participación en Edita, en el Festival de, de la edición La Poesía y las Artes, que celebramos en Punta Umbría, y que tiene extensiones además en otras ciudades, como hicimos una vez en Tijuana y como se ha hecho muchas veces en México también,
pero en concreto Valencia además es sede de los Edita Nómada y es precisamente el Sporting Club Ruzafa la sede de nuestro festival allí. Así que, bueno, con mucho cariño y mucha alegría de verte, Manel, y de tenerte ahora. Nos hablarás de... Jayo de la Puerta es una activista entrometida, transgresora, es un espíritu inquieto, ¿no? Ella desde hace años fundó la editorial Fortiori en Bilbao y desde allí, bueno, una de sus colecciones maestras es la Oficina de las Causas Perdidas, que la define muy bien como amante de lo imposible, de la utopía, de las formas de entender la vida de otra manera y sobre todo y siempre en positivo. Pues es la que tomó el guante y bueno, publicó, se echó al ruedo y publicó este libro casi imposible, de artistas más imposibles todavía, ya muertos y fracasados, que os comentaba. Jayo es también otra de las almas vivas, fuerzas vivas de Edita, en nuestro encuentro desde hace muchos años, y también, como en el caso de Manel en Valencia, ella pues, nos acoge junto a otros compañeros en Bilbao cuando Edita se traslada en su edición nómada a Bilbao. Yo creo que, bueno, hasta aquí llega esa introducción. El resto os van a ver como sois, ser lo más naturales posible. Son muchos y están reunidos en dos personas que encantadoras y formidables que están ahora mismo con nosotros. Así que, bueno, yo me quedo por aquí y vosotros os sumergís en esa exposición y ese libro que tanto ha dado. Gracias. Pues, Huberto, muchas gracias por tus palabras. Encantado de volver a verte. Y sí, que nos tropezamos muchas veces, porque yo iba mucho a Caballers de Neu, que es el bar que tú tenías en pleno barrio del Carmen, pero no nos tratamos personalmente, pero seguramente me servirías muchos chupitos de whisky en aquella época. Bien, también agradecer a los organizadores y organizadoras de este evento y quisiera sobre todo resaltar pues, lo que ya ha apuntado el amigo Huberto, que tanto el contenido del libro como la exposición la hice junto con Curro Canavese, un amigo y artista que desgraciadamente falleció el año pasado y que, bueno, era enorme como amigo y como artista, era pintor, era también poeta y en esta exposición, digamos que 2/3 partes de la exposición son producto de su labor y de su trabajo. Yo le propuse a Curro en su día realizar un libro con 20 biografías inventadas de artistas, que sobre todo de principios del siglo XX. Él aceptó, hicimos 10 cada uno, pero a él se le ocurrió, además, realizar físicamente cuadros, libros, reproducciones de las obras de los propios artistas, lo cual le llevó más de un año, y lo que se iba a quedar en un libro con escritos, salió un libro con fotos de las obras y además con una exposición, supongo que preciosa. Bien, dicho esto, también deseo pediros disculpas porque no tengo más remedio que para poder explicarme un poco con cierto, vamos... medida. Sí, no, un poco, sí, con conocimiento de causa. Vamos. Tengo que leer porque si no me despisto. Así que les pido disculpas porque no tengo más remedio que leer la intervención. Y esto es sobre todo debido a que, dado que padezco una cojera intermitente
ya que tengo un primo hermano que ni es primo ni es hermano, la memoria me falla tanto o más que la cordura. Por tanto, permítanme que no les mire a los ojos constantemente, aunque quizás esta circunstancia cree la ilusión o la sensación de que mi mirada se direccione hacia sus entrepiernas, pero nada más lejos de la realidad. Porque aparte de ser un desmemoriado, soy patológicamente herbívoro. Damas, caballeros, decía Schopenhauer que toda vida es esencialmente sufrimiento y que si escapas de este, caes en el aburrimiento. Bueno, pues tanto el sufrimiento como el aburrimiento son los dos estados de ánimo que nos han traído hasta aquí. Aunque hemos llegado a este punto tras hacer el camino a la inversa que Schopenhauer. Es decir, de tanto aburrimiento hemos llegado al sufrimiento. En realidad, lo que acabo de decir no tiene nada que ver, ni poco ni mucho, con el tema que hoy nos interesa desarrollar de manera somera y antiestética. Aunque si reflexionamos con ciertas aptitudes y actitudes lacanianas, el aburrimiento, al menos en nuestro caso, nos impele al margen de tocarnos las gónadas, tanto femeninas como masculinas, a pensar cómo podemos matarlo. Y una de las mejores maneras es poner en práctica lo que nos dejó escrito el gran Erasmo de Ámsterdam, que no de Róterdam, en su elogio a la sagacidad. Decía: no hay nadie más sagaz que un estulto ignorante de su estulticia. Es decir, puesto que estultos somos, actuemos como tales de Mileto, ¿se entiende? Claro está. Resaltamos de paso, porque así nos interesa y nos viene en gana, la gran admiración que profesaba Erasmo de Ámsterdam por su primo Erasmo de Róterdam y también por la Ginebra. Un artista, un muerto, un artista muerto, un muerto artista. ¿Qué más da si nadie le recuerda? Pero, ¿y si lo recordamos? ¿Y si hacemos un esfuerzo totalmente baldío para tenerlos presentes? ¿Y si repetimos la palabra baldío 348 veces? ¿Y si agitamos el mar con un insulto benevolente? ¿Y si nos compramos un mausoleo con vistas a la guía telefónica? ¿Y si nos hacemos artistas por la gracia de Dios, aunque Dios tenga muy poca gracia? ¿Y si nos morimos para dejar de estar muertos? Rescatar historias de vida, eso es lo que hemos hecho. Recuperar las biografías de aquellos artistas que fenecieron en la más absoluta miseria, que nunca han visto reconocido su trabajo y que nunca han sido ni serán recordados ni como artistas ni siquiera como muertos. Hoy, pues, les vamos a presentar una exposición y un libro que huelen a muerte, pero eso sí, a una muerte artística, que no tiene nada que ver con las muertes miserables de los grandes personajes de la historia. Porque estos artistas muertos o murieron porque no tenían otra cosa mejor que hacer en ese momento, porque eran pobres, eran artistas y además desgraciados. Y así, francamente, era una putada no seguir muriendo. Les recomiendo, por tanto,
que si no tienen otra cosa mejor que hacer, que seguro que la tienen, yo de ustedes me iría a tomar una cerveza bien fría, vean, observen, lean, huelan, pero no toquen estas obras inauditas y estas vidas desastrosamente exitosas. Y ahora voy a dar paso a la insigne editora y suicida emprendedora Jayo de la Puerta, que hace un ratito ha entrado por la IDE, para que les informe de la situación actual de los mercados financieros internacionales y de la pandemia y sus diversas expresiones artísticas. Lo va a hacer, vamos, lo va a petar. Adelante, Jayo. Oye, qué bien, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Secretaría de Cultura de Baja California por la oportunidad de estar aquí, de saltar el charco sin vernos mojados y poder difundir esto a los 4 vientos, norte, sur, este y oeste, que de momento no hay más, se pongan como se pongan. Segundo, gracias Huberto por esa presentación que has puesto y por unas expectativas ahora que ahora voy a tener que decir cosas sensatas. Menos mal que Manel ya ha explicado que yo de lo que sé es del COVID, de lo que no he hablado desde hace 6, 8 meses, pero está bien. Bien, yo quiero presentar la editorial. La editorial es una editorial PIS, pequeña, independiente y soñadora, que se llama A Fortiori, quiere decir por varios nunca más rindo pleitesía. Y yo creo firmemente en el poder de la palabra, en el poder sanador de la palabra. Creo que si es posible un mundo mejor es a través de la palabra. Y como hablas de Otero, ¿no? Pido la paz y la palabra. Pues eso, ahí estamos. Bien, tengo una de las colecciones, efectivamente, es la Oficina de las Causas Perdidas, porque bueno, normalmente el concepto de causa perdida pues, se vincula a tirar la toalla, a rendirse, a aceptar lo peor como lo único bueno, pero cuando yo hablo de causas perdidas, yo hablo de esa utopía a la que se refiere Eduardo Galeano, que no es él el que la define, sino que cuenta que un amigo le había hablado de su concepto de utopía. Yo creo que es eso, ¿no? Aquello que nos impulsa a caminar, es el combustible que nos mantiene la ilusión, la energía necesaria para alcanzar un mundo mejor, ¿no? Y estas causas perdidas pues no son situaciones que no tienen sentido ser respaldadas, sino al contrario, ¿no? Son batallas que contra todo pronóstico se deben acometer con urgencia, ¿eh? Porque siempre que haya alguien en disposición de defenderlas, pues existe la esperanza de que la situación mejore, por muy desesperada que sea. Como en el caso de estos artistas que muertos vagaban por el universo buscando a alguien que se ocupe de ellos, porque claro, fracasaron, pero se murieron. Porque claro, si fracasas y no te mueres, pues la cosa es distinta. Pero si encima de fracasar te mueres y mueres, ya la cosa era en un sin vivir. Y yo descubro esto en Edita, en Punta Umbría, en una exposición con Manel como autor del libro que estaba agotado y que magníficamente maquetado por Ana Canavese, la hija de Curro, es una maquetación preciosa, estaba agotado. Y entonces, como estaba agotado, pues había muerto también el libro, con lo cual esto no podía ser. Esto no podía ser. Y yo aquí, mis fortionis y yo vamos a sacar el libro de nuevo para ponerlo en circulación. Y así es como hemos conseguido tener otra vez en circulación este magnífico libro. Hablamos del Continente, que es el libro que ha maquetado Ana, que contiene, por una parte, las biografías de estos autores, de estos artistas, mujeres y hombres fracasados, que fracasaron, y por otra parte, el contenido es fascinante. Manel escribe magníficamente bien, tiene un dominio de la lengua, del verbo florido, y claro, es que yo estoy rendida a los pies de Manel, que bueno, que menos mal que se ducha todos los días, porque si no, claro, la cosa sería complicada. Pero estoy francamente contenta y orgullosa de haber sido la que ha traído otra vez, ha bajado del limbo a todos estos artistas y los ha vuelto a encerrar en el libro. Porque claro, imaginaos todos estos artistas por ahí. Estamos con ellos metidos aquí entre estas, ¿cuántas páginas son? No son muchas tampoco, ¿no?
¿cuántas eran? No me acordaba, no me acuerdo cuántas eran, 140 páginas. Está muy bien, en 140 páginas tenemos encerrados a un montonazo de artistas y la exposición merece la pena. Merece la pena escucharle a Manel explicar algunas de las biografías de esos autores. Yo no tengo mucho más que contar porque el que sabe de esto es Manel. Yo solamente de otro tipo de fracasos que son de la edición independiente y suicida, pero que no soy suicida, ¿eh? Soy soñador. Muchas gracias. Manel, Bien, te digo. pues sí, dar gracias a Fortiori y evidentemente a Jayo, que fue un descubrimiento también hace 2 años en Edita, en Punta Umbría, gracias a la organización de Huberto, que conocía a Jayo y a mucha más gente, que hoy pues son amigos ya, son correligionarios en nuestros escarceos por el mundo de las letras, y además como persona pues le he cogido un afecto tremendo, porque es una gran persona y además una gran editora, aunque la editora sea pequeña, pero lo que está haciendo es muy grande. Y muy agradecido por lo que has hecho por los artistas, por los muertos, los que estén enfermos y los que se morirán, por todos. Bien, yo puedo añadir, si queréis, si os place, pues algunos detalles de... Se ha ido mi... Esperad. No sé, se había ido mi imagen. Digo que, si os place, podría resaltar algunos detalles de algunos de los artistas. En conjunto son 20 artistas y también van las biografías, las pequeñas biografías de los 2 investigadores, tanto de Esteban Dorruch como de Emmanuel von Costa. Uno alemán, el von Costa, y el otro centroeuropeo, pero que no se sabe muy bien en cuál país nació. Ambos 2 se encuentran en un momento dado, todos los 2 son nacieron a finales del 19, y, por ejemplo, pues Sebanak tuvo un pequeño percance a los 5 años, porque, bueno, un pequeño no, un gran accidente, porque se golpeó con una pluma de oca la cabeza y su cerebro quedó seriamente dañado. Un podólogo cerebral le diagnosticó que tendría un retraso de 10 minutos en su desarrollo neuronal y por eso ya cojea desde el principio. En un momento dado de su vida se adentra en la mística ortopédica, que aquí en España es muy corriente, la mística ortopédica, y un día meditando pues, bajo la sombra de una higuera se le aparece la Virgen de la Bicicleta. Ambas 2 completamente desnudas. De la fuerte impresión que le da, se le cae el ojo izquierdo. Por eso veréis que en su retrato le falta un ojo y lo lleva tapado. Ejercitando su trabajo de investigador y revolviendo bibliotecas, etcétera, pues conoce a Esteban Dorruch, eso sí, en un lupanar de mujeres esquimales. Lugar muy apreciado era entonces por la clientela, porque la especialidad era la mamada con cubitos de hielo en la boca. Pensad que estamos a principios del siglo XX. Probablemente hoy serían cuestiones a tener en cuenta y probablemente no políticamente correctas y todo eso. Pero estamos a principios del siglo XX. Se hacen grandes amigos y ya se ponen a hacer lo que les gusta, que es a buscar caracoles en la guía telefónica. Eso les encanta. Y bueno, pues de su investigación lo que se desprende al final es que la estupidez del ser humano no tiene límites. Y la segunda nos demuestra también fehacientemente que antes de comerse una banana hay que pelarla. Esto, a grandes rasgos, es la vida de von Costa.
Y ese Banach, aparte que pues ya cuando nace tiene 10 hijos prácticamente, y decide investigar la procedencia de los mismos. Y por fin encuentra a la madre. Y todos juntos, los 10 hijos, la madre y él, hacen una ceremonia conjunta y familiar y toman la comunión, se confirman, se bautizan y llegan a la conclusión que no son compatibles y se van a vivir cada uno por un lado. En su fuga encuentra las obras de von Costa en un estercolero, profundiza en ellas y se queda impregnado por el olor de las mismas. Lo busca y queda impresionado por el vicio que tiene ese Banach, von Costa según él, porque dice que su vicio es que le penetren imágenes por el ojo izquierdo, por eso lo perdió. Bien. 10 años más tarde de su muerte se concede a sí mismo la segunda medalla mundial interplanetaria y a von Costa lo premia con la primera medalla de cartón pluma con Passepartout por sus abominables biografías. Y ahora, como en los 20 artistas que hemos biografiado, hay de todo. Hay poetas, hay escultores, hay cantantes, hay músicos, hay arquitectos, hay de todo. Algunos, por ejemplo, también os puedo comentar. Por ejemplo, Octavio Parrieta, que es un poeta, que eso sí, nació a muy temprana edad. Sus padres, que eran dos, eran Jacinto y Amancio. En aquella época, claro, imaginaos, principios del siglo XX, una localidad rural muy atrasada en cuanto a moralidad y estas cosas, pues que dos hombres de pelo en pecho tuvieran un hijo, pues no cayó muy bien. Y ese chiquillo estuvo siempre muy marginado en el pueblo. Así es que al final ingresó en un convento. Y poco a poco dentro del convento se direccionó sus aficiones a la literatura, a la oración y al vino de misa. Al final lo tiraron porque vamos, le atrajo mucho, se especializó en literatura erótica, en las faldas de las monjas y en el vino de misa. Esas fueron sus 3 especialidades. Entonces, cuando salió del convento, se dirigió a Salamanca, una ciudad muy universalmente conocida por su sapiencia y donde las tapas y las putas destacaban por su prestigio. Se unió de inmediato a un grupo de poetas insolventes, envolventes y pestilentes y luego sí que puedo deciros que trabajó durante toda su vida, era un poeta de estos... de aquella época, ¿no? De pelo largo, sombrero encasquetado, pero trabajó solamente con una palabra, la palabra aspaviento. No utilizó ninguna palabra más. Ahora os voy a leer, bueno, antes deciros que el gremio de putas de Salamanca le nombró cliente adoptivo y él murió con una copa de vino en una mano y una nalga en la otra. Os voy a leer, como digo, un poema de Octavio, que por cierto se llama Aspaviento. Dice así: aspaviento, pasaviento, viento pasa, sapaviento, viento sapa, pasa, pasa, viento, viento pasa, viento, pasa, viento pasa, viento pasa, topasa bien, as bien topa, toas pa bien toas, toto as bien pa, bien, bien, pasa to. Parece que, bueno, la profundidad del poema es innegable e indiscutible. Bien, pasamos a un pintor que también era escritor, que era Blanco Roto, que tenía una madre negra y un padre moreno, que era escayolista, y tuvo un parto muy violento, porque salió despedido de donde tenía que salir despedido, de la parte de su madre que se
Aquí se suele decir coño, no sé cómo se dirá. Y lo expulsó de su seno a 50 kilómetros por hora y se estampó el niño contra las paredes blancas e inmaculadas del quirófano. Desde entonces se impregnó con el color blanco. Inició sus estudios con libros absolutamente blancos, introduciéndose poco a poco en los conocimientos de la nada. Ingresa en la Escuela de Bellas Luces de la Blanca Inmaculada, acabando sus estudios y el doctorado con su famosa tesis de las manchas del vacío. Investiga el blanco sucio, abandona el estilo y evoluciona hacia propuestas más audaces, el blanco plomo. Sus obras caen por su propio peso. También investiga sobre el blanco de zinc, pero sus propuestas dejan frío al público. Arruinado y sin blanca, empieza otra vez su trabajo adentrándose en los misterios del blanco de plata. La papiroflexia es su lenguaje con papel de aluminio. Realiza sus esculturas, lo tachan de efímero e inconsciente. Y desengañado, utiliza el papel de su obra para fumarse todo lo que encuentra. Se va al exilio. De allí logra realizar la serie Blanco sobre Blanco. Y los blancos rotos. Y desesperado y al final y alcoholizado por las bebidas blancas, hace un último intento con el blanco de titanio, pero muere envenenado. En fin, fue corta su recorrido, corto su recorrido artístico, pero fue impecablemente blanco. Otra artista, la Genoveva Orsocco, que nació en 1893, estuvo hospitalizada durante bastante tiempo en un hospital, evidentemente, donde se distraía contándole historias a los muertos recién fallecidos. Estos la adoraban porque les hacía la muerte más soportable. En ese trance conoce a un muerto de muy buen ver y de magnífica familia, con el que se casa. Claro, vivir con un muerto pues no da muchas alegrías. Así es que lo deja y se pone a escribir y mariposea en diversos estilos. Y se establece sobre todo en la novela romántica y plomiza. Pero tiene una sugerente e innovadora forma de escribir. Siempre repite la palabra 2 veces. Mostramos un ejemplo de su famosa novela El lirio que se enamoró de una mosca. Por ejemplo, aquella mañana, del, mes, de, abril, las, gotas, de, rocío, olían, vino, de, taberna. Lirio, se, desperezó, sin, brazos, entrecomillado. Es, lo, que, tiene, ser, lirio, cierra paréntesis. Luego, miró, su, alrededor, y, observó, cómo las, amapolas, se, levantaban, la, falda, y, les, enseñaban el sexo, los insectos que comenzaban su tarea matutina. Magnífica. La retórica de esta mujer es, vamos, para quitarse el sombrero. Ahí la tenemos en pantalla. Es la portada del libro. Sí. Su producción literaria sí que fue muy prolija. Escribió 57.000
328 novelas, a cuál de ellas más repugnante y cansina. Ninguna de ellas fue publicada, una vez porque los editores se negaran y otras porque los editores se negaran. Feneció en 1955 y una vez muerta ya no escribió más. Otro personaje interesante es la cantante Bernarda. Nació en 1868, finales también del 19, y comienza sus clases de canto, pues muy aficionada al canto y tal, y no me deja de ser una cantante pues gris, más o menos del montón. Pero realiza una primera sesión con mucho público y descubre que su voz tiene una característica especial. Consigue un registro que provoca una fricción notable en los genitales de los espectadores, de tal forma que el público orgasmea en cuanto la frecuencia de su voz alcanza unos niveles adecuados. La vagina de las mujeres aletea y aletea, mientras el clítoris campanea sin cesar hasta llegar al orgasmo. A los hombres el prepucio les sube y les baja como un ascensor descontrolado, masajeando el glande hasta llegar al éxtasis. Obtiene un éxito rotundo, uno detrás de otro. Todo el mundo quiere asistir a sus representaciones, pero en aquella época la Iglesia la denuncia y, excomulgada y abatida, se retira a una casa de lenocinio de clausura. Se gana la vida pues haciendo pajas a distancia, con la voz. La paradoja del final de esta historia es que los orgasmos más tremendos los conseguía con el Ave María de Schubert. Ay, si la Iglesia hubiera sido menos retrógrada y paleolítica, hoy las parroquias estarían a rebosar de fieles y de fielas, si se puede decir. No sé cómo vamos de tiempo, pero también tenemos un escritor, no sé, ¿cuánto llevamos? Sí. 40 por ahí. Por ahí. O sea, igual pues ya tenemos otro también, un poeta, también pintor, hacía de todo, que es el puto PowerPoint. Nace nuestro poeta y pintor en 1900 a las 0 horas y en punto, por generación espontánea y porque le dio la gana. Crece con puntualidad. En su primera obra de poemas, Los puntos sobre las íes, uno a uno, todos sus fines, explica o puntúa todos sus fines que desarrollaría durante toda su vida. Hasta el último punto, la obra es un fracaso, ya que es publicada solamente en griego. Escribe también la novela Punto y Aparte. Y su punto final es el protagonista, principio y fin de su minimalismo. 600 páginas blancas rematadas por un punto. No se comprende la obra y causa mofa en todos los puntos literarios. Publica su gran novela, Los puntos suspensivos, obra biográfica para 365 puntos aleatorios, metafísicos, redondos y distintos. A esta obra le siguen el punto gordo, punto intenso suspendido y todos los puntos. Puntismo en estado puro. Con 50 años, a punto le salen más lunares en la cara, día a día tiene cada vez más, lo examinan los doctores y le detectan el mal del punto final.
y muere. Años más tarde, en honor a este gran artista, uno de los programas más afamados y de tecnología punta de ordenador llevaría su nombre. Ahora todo el mundo, cuando abre el correo electrónico, exclama: otra vez me han mandado un puto PowerPoint. Bien, podría seguir leyendo obras, pero vamos, si no, al final no quedará. Por último, quedan unos minutos, decir que también hay uno a mí me gusta mucho, que es Olivencio Rodondo, que nació 2 segundos después de Oliverio Girondo, y Olivencio Rodondo, que es nuestro poeta, escribía todos sus poemas y todos sus libros, pero 2 segundos después que Oliverio Girondo. Y eran los mismos poemas y los mismos libros, con lo cual fue acusado durante toda su vida de plagio. Y murió en la miseria más mísera, porque no pudo vivir de su obra, puesto que se le acusaba de plagiador, plagista, plagiadero, plagiñero, no sé cómo le nombraba. Bueno, pues hasta aquí podemos contar. Lo demás será visto o leído en el libro y en la exposición. Muchas gracias a todos. ¿Algo más que añadir, Jayo? Oye, sí, decir que el libro en PDF se podrá bajar quien lo quiera leer para que lo disfruten, porque de hecho lo que queremos es que haya mucha gente que saque del anonimato a estos artistas. Bueno, yo también quería decir, estamos hablando precisamente ahora norte, en Bilbao, el este, desde Valencia, y el sur, aquí desde Cádiz. Yo estoy ahora en Cádiz. El oeste nos queda un poco más lejos, es México, pero si todo va bien y podemos hacerlo, nos vamos a ver los tres con otros 50 artistas en Edita, en Sevilla, el 11 y 12 de diciembre. Sabéis que es el último intento por no dejar en blanco, como el artista el blanco que roto. recoge el blanco roto, por no dejar en blanco este triste año. Y bueno, lo hemos aplazado. Es un festival, como saben o sabéis, lleva 26 años sucediendo, o celebrándose, mejor dicho, y aunque fuera en una edición 26, 26. Eso Aunque sí, fuera una edición especial, puesto que no va a ser en Punta Umbría y va a ser una especie de, bueno, de única sesión, finalmente os puedo ya adelantar que el programa está cerrado. Son 52 personas las que se han inscrito. Prácticamente es el máximo, puesto que por la pandemia apenas nos dejan 60 personas en los espacios, con lo cual crucemos los dedos, como dicen, mucha suerte. Así que gracias una vez más a vosotros por estar aquí, y esperemos que este libro se pueda presentar dentro de poco más de un mes en Sevilla. Muchas gracias a ti por seguir organizando esa maravilla de encuentro de Edita, porque a mí me da muchísima vida desde hace ya muchos años. A todos. Igualmente. Bueno, pues un abrazo.
Thank you.